Y apenas unos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones a Irán en su reciente comparecencia sobre esta crisis con la República Islámica. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Had hoped and expected to receive more information outlining the legal, factual, and moral justification for the attack. I was left somewhat unsatisfied on that front. It was probably the worst briefing I've seen, at least on a military issue, in the 9 years I've served in the United States Senate. Well, I think President Trump, after watching the crowd yesterday, must stop threatening. These people will be further enraged by his threats, and his threats will not frighten us. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Buenas tardes, bienvenidos. Esta historia escribe capítulos a cada rato. Todo el tiempo está escribiendo capítulos nuevos. Desde el comienzo del ataque hasta historias que no se habían conocido hasta el día de hoy, la caída de un avión que podía cambiar dramáticamente el escenario y un programa armado en función de eso con la actualidad rabiosa internacional que cuando es en vivo, como es este programa, sufre cambios que son inesperados. Este sucedió a la madrugada, por ejemplo. Irán terminaba reconociendo que había sido el responsable de la caída del avión a través de la utilización de misiles por un error humano por el que pide infinidad, millones de disculpas, pero que evidentemente esto no va a alcanzar. Y quiero reivindicar el trabajo de la producción de TN Internacional, de Pamela Aguirre, de Francisco Anselmi, porque sin ellos este programa no se hubiera podido hacer. A la madrugada cambió todo el panorama. Y eso es cambiar la mitad de un programa completo para ofrecerle la mejor información, que es la que le vamos a dar aquí en Todo Noticias, y que está relacionada con esto precisamente. Con la caída del avión, que ya vamos a ver con prestigiosos analistas que tenemos como invitados, exactamente cómo cambia la tensa situación que se vive en Medio Oriente. Esta es la zona donde cayó el avión. Aquí está el aeropuerto internacional Imam Khomeini, y a las 6:15 horas el avión desaparece por completo de los radares, dando lugar a las primeras e infinitas especulaciones de todo tipo. A poco después empezaban a llegar los videos en donde se conocían que el avión estaba siniestrado, lisa y llanamente siniestrado, pero entonces empezaban las preguntas por el modo en que se habían desparramado absolutamente. Los restos del aparato están en una zona muy aproximada al aeropuerto, y teóricamente ahora, con un contacto que vamos a tener desde Irán, nos dirán si cerca de una zona militar, la forma en que se habían desperdigado esos elementos daba la sensación que el estallido hubiera ocurrido en el aire, que algo hubiera pasado, algo inesperado, que podría ser una falla mecánica, pero que daba la sensación que era más compatible con un ataque. Empezaban a aparecer luego los videos de luces en el aire, en donde una luz, algo brillante, chocaba a otro. Ese sería el misil o los misiles. ¿Cuántos se dispararon contra el avión con el final conocido? La muerte de 176 personas. Acusaciones de todo tipo, trabajos de inteligencia. El gobierno iraní que no reconocía lo que después tuvo que reconocer finalmente en horas de esta madrugada, hora de la República Argentina, que Irán había sido el responsable de la caída de este avión. Osvaldo Canales es periodista, él está en Irán y queremos agradecer la gentileza de atendernos. Osvaldo, gracias, buenas tardes desde Argentina. Gracias a ustedes, gracias por el contacto, y así como ustedes también hablan de este factor sorpresa, imagínense también lo que ocurre dentro de Irán, donde están todos los ojos puestos del mundo hoy día y que efectivamente genera este factor sorpresa que nos tiene ahí en vilo. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en adelante con este llamado de atención? Porque claramente tú señalabas, se reacciona
todo el aparataje, todas las autoridades acá en Irán. De hecho, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, dio las condolencias, como tú señalas, se le pide disculpas también a la familia y exigió investigaciones militares sobre el hecho para determinar las causas reales de este siniestro que todavía no terminan de esclarecerse, y también pidió a las autoridades adoptar las medidas para que se evite esto en el futuro. Un escenario de absolutamente desconcierto, digo, por lo fuerte que significa. Estamos hablando de 176 personas que iban a bordo de este avión y que finalmente ocurre en una noche que era de bastante tensión en Irán. Se habían producido varios factores durante toda esa madrugada. Estaban los funerales del teniente general Qasem Soleimani en la ciudad de Kermán, en los mismos instantes donde también Irán tomaba actos de represalia en la base militar más grande de Estados Unidos en Irak. Y estaba pendiente, recordemos que no hay que olvidar esta advertencia que había hecho el presidente Donald Trump de tener 52 objetivos dentro de Irán en caso de que Irán se decidiera a tomar represalias por la muerte del general Qasem Soleimani. Ocurre que en esa madrugada, de acuerdo a lo que se señala por las autoridades, el avión pasa por el perímetro o cerca de esta base militar, y claramente el nerviosismo, de acuerdo a lo que señalan las voces oficiales hasta el momento, llevó a tomar la determinación de lanzar los misiles. Ahí es donde se ocurre esta tragedia que recién, al igual que ustedes, nos estamos enterando y viendo qué es lo que va a ocurrir dentro de Irán. De hecho, el presidente Hassan Rouhani también señaló que esto es imperdonable como un error y que se va a investigar a fondo y poner ante la justicia militar a los responsables. Osvaldo, ante un hecho tan grave, primero se negó completamente la responsabilidad, posteriormente se acusó de una campaña propagandística en el medio de la confusión de estas idas y venidas, posteriormente hasta se empezó a levantar algo que llamó mucho la atención, se empezó a levantar los restos del avión, imposibilitando cualquier estudio más profundo o más serio por parte de equipos internacionales que quisieran llegar allí. Es como limpiar el escenario de un crimen si lo llevamos a la equivalencia policial. Y de repente llega este reconocimiento. ¿Qué pasa en el medio políticamente? ¿Qué pasa en el medio con las autoridades? ¿Qué transcurrió en el medio entre un accionar y el otro? Mira, la verdad es que estas decisiones se toman a través de las autoridades pertinentes y del Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán. Allí me costaría un poco entender también cuáles son los parámetros que se manejan frente a la situación de la respuesta. Lo que más se ha recalcado acá es que efectivamente se asume. Ahora mismo fue Rusia quien reacciona señalando que reconoce el hecho de que Irán haya asumido el grado de responsabilidad y también lo compara, por ejemplo, con el derribo del avión en 1988 por parte de Estados Unidos, donde Estados Unidos nunca reaccionó frente a este mismo tema cuando también fue un ataque a un avión civil. Como tú entenderás, las reacciones están llegando recién de todos lados. Este fue un tema que toma por sorpresa. En principio se hablaba de un desperfecto y allí donde estábamos también concentrados en ver qué iba a ocurrir, por ejemplo, con la presencia de las cajas negras, porque más allá de levantar o no las evidencias, existía la presencia de cajas negras. Bueno, y tú sabrás que no siendo un avión de uso militar, un avión civil siempre tiene allí el último registro antes del accidente. Así que era un hecho que de todas luces se iba a dar a conocer. Osvaldo, dame un minuto, por favor, porque también tenemos otros temas aquí en TN Internacional y vamos a elaborar un trabajo especial sobre este desastre que se está viviendo en Australia, que está provocando, incluso algunos dicen que un apocalipsis en la naturaleza. 1.000 millones de animales muertos, 1.000 millones de animales, infinitas especies, algunas quedarían al borde de la extinción. Y este cálculo no tiene en cuenta otras especies que también están siendo muy afectadas. Millones de dólares se están volcando de la seguridad social para tratar la salud mental de aquellos que han tenido que huir desesperados de una zona que es el infierno. Enseguida nos vamos a ocupar también con testimonio directo desde Australia de lo que está pasando en ese lugar. Quiero volver al contacto con Osvaldo para preguntarle si
¿puede haber fisuras dentro del régimen iraní, desde lo político hasta lo estructural, a partir de este cambio de situación de un día para el otro? Mira, la verdad es que aquí ciertamente tiene que ocurrir algo. Se señaló que se va a llevar una investigación a fondo para ver los responsables y finalmente quien determina la decisión esa madrugada. Y obviamente se señala que se va a llevar ante la justicia. El hecho es que hay que determinar cuántas personas finalmente están detrás de esta decisión, quién fue el principal actor y quién tal vez dio la orden. Hay una cadena de errores, como se señala, errores imperdonables por parte, o como lo califica el presidente Hassan Rouhani, y allí es donde se van a concentrar de aquí en adelante el proceso de investigación y llevar a la justicia a personas que tomaron esta decisión. Pero se recalcó al mismo tiempo que fue una decisión tomada de acuerdo a la tensión que había en ese momento. Recordemos que era la madrugada, que podía pasar cualquier tipo de acto y que hubo mucho movimiento también de fuerzas durante esa madrugada entre la represalia que toma Irán en Irak, en esta base militar, y también en lo que podía ocurrir de parte de Estados Unidos a esa misma hora. Ya estaban las amenazas de ambas partes, así que podía ocurrir. Era un escenario que generalmente podía generar hechos tan dramáticos como los que se registran finalmente con este avión ucraniano, y que Ucrania obviamente pide una investigación frente a este tipo de hechos. Ahora Irán también dice que va, además de las condolencias, a reaccionar frente a lo que requieran las familias y lo que además tenga que ver con un tipo de compensación frente a esto, que suena frío, pero también tiene que ser considerado. Osvaldo, estás mencionando un punto muy importante. Era una noche muy especial, una noche de máxima tensión, una noche en donde acababa de responder militarmente Irán con bombardeos sobre bases americanas en Irak, el asesinato del general Soleimani. Entonces la pregunta que quiero hacerte, si es que tienes información al respecto, es cómo no se paró la actividad aérea. ¿Por qué siguió la actividad aérea civil? Y si es cierto, según una información que está circulando, que las autoridades del aeropuerto efectivamente querían parar por completo la actividad aérea, pero fueron los militares iraníes los que no permitieron hacerlo. Tú ahí tocas un buen punto. Todavía no terminamos de comprender finalmente cuál fue la trama que se desarrolla durante esa noche, porque según entiendo alcanzaron a salir 3 aviones comerciales durante la madrugada. ¿Por qué no hay una decisión de parar el tráfico aéreo de transporte de civiles? Esa es la duda también que permanece. Pero esa noche pudo ocurrir cualquier cosa. Los radares estaban pendientes de cualquier tipo de reacción por parte de Estados Unidos. Nadie tampoco se esperaba la reacción de Donald Trump cuando dice está todo bien, no hubo bajas, así que nos quedamos allí. Esa no era ni la lógica ni el discurso que había mantenido el presidente de Estados Unidos durante las últimas semanas. Entonces había que estar pendientes de cualquier cosa y, como te digo, estos 52 puntos que habían sido ya señalados por el presidente también podían afectar a cualquier sector. O sea, no necesariamente tenía que ser el aeropuerto Imam Khomeini, podía haber sido cualquier aeropuerto de Irán. Recordemos que el ataque al general Soleimani ocurre en el aeropuerto internacional de Irak, en Bagdad. Entonces, si ya había habido ese tipo de antecedente, era que cualquier cosa podía ocurrir durante esa madrugada. La verdad es que quiero agradecer muchísimo tu testimonio, Osvaldo, desde allí, que nos da un panorama más o menos claro de lo que está pasando. Nos has dejado un par de títulos importantes. Esto tiene que tener consecuencia y seguramente las puede tener en el máximo nivel político. Habrá que prestar atención también a esos detalles. Osvaldo, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Es un programa cargado de urgencias, cargado de novedades, cargado de entrevistas. Vamos a tratar de ser lo más racionales posibles para repartir el tiempo. Ezequiel Coppel es con nosotros, es periodista especializado en Medio Oriente. Gracias por estar aquí. Y también Kevin Ari Levin, sociólogo, con una maestría en estudios sobre Medio Oriente, Sur de Asia y África. Gracias, Kevin, por estar aquí también. Bueno, acabamos de escuchar un testimonio que no es usual, sobre todo llegando desde Irán, admitiendo no solamente la responsabilidad del gobierno, sino todas las aristas complementarias
complementarias que puede tener una crisis incluso de gobernabilidad dentro de Irán. Ezequiel, no sé cómo lo ves. Yo lo veo como, como la oportunidad. Yo pensaba que cuando se hablaba de la muerte de Soleimani, que todo el mundo decía, no todo el mundo, había una campana que decía que gran parte de las personas que salieron a la calle salían de alguna manera motivados por las presiones del propio gobierno. Yo decía, no, bueno, 1 millón de personas es muy difícil motivarlas. Pero también decía que dentro de Irán hay unas incipientes protestas que quedaron de alguna manera paradas por una fuerte represión. Yo sé que hacer futurología es difícil en Medio Oriente, pero yo decía que las protestas van a volver, porque todas las condiciones estaban dadas. Ahora lo que vemos es que todo esto, las mentiras, la manipulación de la información, lo que está haciendo, lo que está produciendo es que las protestas ya se desaten ahora. Si vimos, hoy había imágenes dentro de Teherán, cerca de la universidad más importante, de un montón de estudiantes protestando y acusando como mentirosos a los líderes iraníes. Es que han mentido. Inicialmente mintieron claramente. Dijeron que no habían sido, echaron la culpa a una campaña de propaganda. Atención, no es un dato menor, Rusia los apoyó en esa teoría. Rusia, que era el único país con el que estaban dispuestos a discutir qué había dentro de las cajas negras, los apoyó en esa teoría. Ahora, rápidamente ante esto, tiene que darse vuelta en el aire, pero hasta llegaron a limpiar el escenario, que es un escenario como si fuera en la policía un escenario de delito. No se hubiera podido comprobar absolutamente nada si no hubiera estado el reconocimiento del régimen. Y es por eso que pregunto si no hay divisiones en el régimen en este momento sobre cómo llevar adelante esta crisis. Una crisis que tiene un capítulo especial que con Kevin tocamos en la semana. Kevin estuvo como entrevistado. Y es que la respuesta militar y todo lo que pasó después por parte de Irán posiblemente haya sido para aligerar la enorme presión interna que el régimen iraní tenía por parte de la gente. Kevin, ¿te sigue pareciendo así? Sí, me sigue pareciendo eso. Hay que tener en cuenta que dentro del contexto iraní, la Guardia Revolucionaria Islámica, a la cual pertenecía Soleimani, suele responder a los sectores más duros dentro de Irán que se oponen a las negociaciones o las soluciones diplomáticas con Estados Unidos. Yo creo que esa postura se va a reforzar. La pregunta es hacia dónde va a ir la sociedad. Y si hubiéramos pensado esto hace unos días, yo creo que había que rescatar el momento de unidad nacional generado por el asesinato de Soleimani, un héroe nacional. Esa unidad nacional, esa legitimidad que tenía el gobierno para actuar, incluso con posturas agresivas, casi obligación, estábamos hablando el miércoles en nuestra conversación anterior, hoy en día aparece menos cierta, porque tenemos un gobierno que mintió, tenemos un gobierno que asesinó a ciudadanos propios. No es el primer momento de la historia en que un avión es derribado por accidente. Pero esto pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en 1988. Derribó un avión justamente iraní. El avión malayo probablemente haya sido un error ucraniano. Pero no recuerdo otro incidente en el cual un país haya matado tantos de sus propios ciudadanos en un error de estas características, donde no queda claro por qué no suspendieron todos los vuelos, como estaban diciendo recién, si el estado de alerta era tan alto. A propósito de esto, hay información que vamos a compartir con ustedes enseguida sobre por qué no se suspendieron los vuelos. Estados Unidos había tomado una determinación en la materia, así que vamos a tratar de conversar eso ahora, pero tenemos que ir a la redacción porque esto es minuto a minuto. Mariana, por favor. Así es, Pepe. Vamos a repasar el tuit del presidente de la República Islámica de Irán en la que reconoce el error humano que hubo en el disparo de estos misiles. Dice, la investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que lamentablemente los misiles disparados debido a un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes. Las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable. Y en otro tuit pide disculpas. La República Islámica del Irán lamenta profundamente este desastroso error. Mis pensamientos y oraciones van a todas las familias de duelo. Les ofrezco mis más sinceras condolencias. Este es el mensaje del presidente de la República de Irán cuando se entera y reconocen el error humano que hubo en este disparo de misiles. Bien, Mariana, vamos a seguir minuto a minuto en el contacto también con la redacción y enseguida quiero conversar con los invitados de TENEA Internacional aquí en la mesa, una decisión que además también podemos compartir con quien va a estar ahora con nosotros. Estados Unidos, la Dirección Federal que se encarga de los vuelos, había ordenado 3 horas antes de lo que pasó suspender todo tipo de vuelos sobre territorio iraní, sobre el Golfo de Omán, sobre el Golfo Pérsico, sobre Irak. ¿Por qué Irán no lo hizo? Es una cuestión muy llamativa que aparentemente obedece también a otra interna entre las autoridades civiles y las autoridades militares. Y allí el problema, y hay otros interrogantes que vamos a tratar de esclarecer con Ezequiel Sicardi. Ezequiel Sicardi no solamente es piloto, es un alto experto y es asesor en temas de este tipo. Ezequiel, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Saludo, Pepe, para vos, para todo TN desde Madrid. Toda la comunidad aeronáutica se encuentra consternada con este accidente, porque desde un principio nosotros como pilotos empezamos a entender que se trataba de algo externo a la aeronave, ¿no? Nosotros cuando sufrimos por ejemplo, un incidente en cabina, que tenemos un fuego, nosotros automáticamente lo primero que hacemos es alertar a las autoridades de nuestro control de tráfico aéreo, ¿no? Y esta tripulación desgraciada del vuelo 752 que se dirigía de Teherán a Kiev, un vuelo de 4 horas 15 minutos, que significa que el avión venía muy cargado de combustible, no tuvo tiempo de ni siquiera alertar a las autoridades, ¿no? Entonces, cuando uno como piloto ve que el vuelo duró solamente 4 minutos y ni siquiera vos tuviste la oportunidad de indicarle a tu torre de control, señores, estoy en una emergencia, es cuando nosotros nos empezamos a preguntar que esto era una situación que estaba totalmente fuera de control de la tripulación, ¿no? Ezequiel, las cosas que se dicen incluso reconociendo la autoría y que no quedan claro. A ver, voy a leer esto porque hay algunos detalles que son llamativos. Primero, se habla de un fallo de la radio, lo cual es bien llamativo. Dicen que los responsables tuvieron 10 segundos para tomar la decisión y que apenas pudieron hacerlo con ese fallo de la radio que operó en contra para que se desatara esta tragedia. Los funcionarios iraníes están diciendo que evolucionaba con una postura de vuelo y una altitud compatibles con un objeto enemigo en posición de ataque mientras se acercaba a una zona donde hay puestos estratégicos militares. Insisto, es lo que dicen las autoridades iraníes. No lo reconocieron como un avión de pasajeros directamente. Pero pasó algo que llama la atención. Se registra comunicación hasta último momento con la nave y se le da la orden de tomar la mayor altitud posible y de girar bruscamente a la derecha. La pregunta que quiero hacer en base a tu expertise es: ¿pudieron haberse dado cuenta que era inevitable el error, que ya habían metido la pata hasta lo indecible y trataron de avisarle y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar el piloto? Mira, Pepe, de tus comentarios el único que yo podría alegar y decir que no es correcto, de acuerdo a lo que dicen las autoridades iraníes, es la senda de vuelo de esa aeronave. Hoy existe una plataforma que es de acceso público para todos, se llama Flightradar 24, y que justamente en estas situaciones y en tantos otros accidentes aéreos pasa a ser no solamente una herramienta de investigación para los propios investigadores, sino para nosotros, para la opinión pública y para prácticamente la comunidad aeronáutica en general, ¿no? Porque el Flightradar 24, en ese vuelo en particular y en los últimos 6 días anteriores a ese vuelo, muestra que toda la senda de ascenso del aeropuerto de Teherán, de todos los aviones, fue exactamente la misma. Y este vuelo en particular estaba en la misma senda de ascenso, alejándose y entrando posteriormente en su aerovía. Entonces, respondiendo a tu consulta, lo que están alegando las autoridades, en mi opinión, no condice con la información pública de Flightradar 24. Dame un segundo, por favor. Mariana, la redacción. Pepe, lo que comentaba recién en el piso Ezequiel Coppel es lo que te voy a mostrar ahora, las imágenes de la protesta en la que en 4 universidades se manifestaron contra el régimen iraní por el ataque al avión ucraniano en el que murieron inocentes y piden, algunos medios mencionan que piden la renuncia de los dirigentes del régimen iraní. Y esta es la protesta, las imágenes, fíjate que son multitudinarias las protestas, las imágenes llegan a través de las redes sociales más que nada, a través de cadenas árabes. Y estas son las imágenes de la protesta que se dio hace unos instantes nada más. Bien, perfecto, Mariana. La verdad es que es muy impactante esta imagen y quiero entonces volver con Ezequiel porque la verdad es que habías mencionado este hecho, habías mencionado lo que ha pasado, cuáles son las reacciones y además la pregunta lógica que se viene. Bueno, ok, lo tiramos abajo nosotros, ya está. ¿Ya está? ¿Es suficiente? ¿No tiene ningún tipo de consecuencia en el interior? ¿Nos quedamos solamente con la investigación trunca? Porque hay más que investigar en la materia. A ver, yo creo que admitir que fue un error hubiera sido lo más, a ver, para dominarlo de una forma coloquial, ser un adulto responsable al principio. Hubiera parado mucho más las protestas. Ahora lo que pasa es que la sociedad iraní, es decir, la población dice, bueno, nos mintieron en esto, nos mintieron en algo que nos golpea realmente personalmente, ¿en cuántas otras cosas nos van a mentir o nos mintieron ya? A ver, digamos, para ser un poco justo con la historia,
El gobierno iraní tiene una larga trayectoria de mentir en un montón de cosas. De por sí yo recuerdo así rápidamente, recuerdo el atentado que quisieron hacer en Francia en noviembre, octubre de 2018, que inclusive el primer ministro Macron casi quiso expulsar al embajador iraní en Francia, y también lo negaron de todas maneras y con todas las armas que tenían de forma mediática. Así que yo creo que esto también, no digo que va a ser un antes y un después, porque para mí esto no va a pasar más que una condena para condenar a la persona que tiró el misil. No creo que no vayan a matar a nadie y van a tratar de taparlo, pero es un punto más para la división interna iraní entre las personas que no creen en el régimen, no creen nada de lo que les dice el régimen, y las personas que están completamente convencidas y se incolumnan detrás del régimen. Quiero basarme en lo que dice Ezequiel para preguntarle a Kevin, porque es muy interesante lo que dice Ezequiel. Hace rato que viene una larga saga de mentiras. Lo más saludable hubiera sido reconocer de entrada lo que pasó. Es un escenario casi de preguerra y por lo tanto estas cosas dolorosamente a veces pueden pasar, pero no, se mintió. Se mintió del mismo modo en que se le dijo a la ciudadanía iraní que el ataque había sido un cachetazo a los Estados Unidos, el ataque a 2 bases aéreas en donde hubo 80 muertos. Y la verdad es que se tiraron 22 misiles y no hubo un solo muerto. Difícil eso de tragar también para la ciudadanía iraní, Kevin. Sí, yo creo que el gobierno iraní está de alguna forma atravesado por 2 demandas diferentes. Una ante su propia sociedad, ante quien tiene que responder por el asesinato de una persona a la que construyeron como un héroe nacional, y por otro lado el contexto internacional en el cual Irán sabe que no tiene chances de ganar en una guerra convencional contra Estados Unidos. Tiene posibilidad de hacer daño porque Irán no es Irak en el sentido de las defensas, estamos hablando de más del doble de la población, un ejército muy preparado, es decir, Irán podría generar daño a Estados Unidos, pero no podría ganar, o en principio por métodos convencionales no podría ganar. Y Irán está atravesado por esa cuestión, ahora sumado a esta división interna generada por el problema del avión. Y recordemos que Irán tiene una larga trayectoria de movilización de la sociedad civil, muchas veces con resultados exitosos. Desde fines del siglo XIX, las llamadas protestas del tabaco, la revolución constitucional iraní, mismo la revolución islámica de Irán en 1979, fue un cambio político rotundo producido por movimientos dentro de la sociedad civil. Todavía no queda claro cuánto va a durar este descontento, pero sabemos que la sociedad iraní, cuando está movilizada y cuando está motivada y enojada con el gobierno, puede producir cambios de política o incluso de gobernantes. Y no descartaría que quizás el día de mañana se adelanten las elecciones, lo cual está amparado dentro de la Constitución iraní, la posibilidad de correr las elecciones que hoy en día están programadas para el 2021. En un minuto nada más voy a ir a Ezequiel en Madrid y le dejo planteada una pregunta a este experto piloto y experto en investigaciones sobre su opinión respecto de, no sé cómo calificarlo porque no soy experto en la materia, pero la barrida que hicieron del terreno que estaba lleno de pruebas. Hay una fotografía que aparece en el día de hoy, incluso en el Daily Mail, en la que se ve la cabeza de un misil. También reconozcamos que después de un ataque que se vea la cabeza completa de un misil es algo extraño, es decir, la foto eventualmente podría ser trucada. O no, podría ser que se hubiera lanzado más de un misil, como dice inteligencia occidental, que fueran por lo menos 2 y que uno de ellos no hubiera impactado. Mira, ahí está. Parece lógico que la cabeza completa de un misil de este tipo sobreviva a semejante impacto, a semejante deflagración, a semejante caída luego en tierra, salvo que se haya lanzado más de uno y no haya tenido ningún impacto y que hubiera quedado entero. Pero esto es parte de lo que Irán barrió. Esto no es inocente. Hasta con bulldozers, con grandes máquinas, barrieron todo. Se llevaron todo tipo de pruebas, todo tipo de trazas. Cuando iban a llegar expertos ucranianos, que tienen su expertise lamentablemente en propio territorio, cuando un misil ruso, eventualmente lanzado desde Ucrania o desde Rusia, nunca quedó del todo claro, tiró abajo el MH17. A partir de allí tuvieron que preservar todos los espacios de investigación, porque eso también era toda una novedad. Y ahí van a llegar. No hicieron a tiempo, les barrieron todo antes. Quiero saber enseguida la opinión de Ezequiel en Madrid sobre esto, pero antes quiero presentarles un testimonio que consiguieron nuestros compañeros de la producción. El testimonio ha sido grabado hace poquitas horas atrás y la verdad es un lujo, un impacto de primera línea. Es David Lapin, que es ex vocero del Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump. Y preguntado sobre todos estos temas, mire lo que dijo. I think his press conference today does indicate a bit of a step down. Fortunately, there were no lives lost or people injured in the attacks yesterday, either U.S. or Iraqi. So I think that helps to calm the tensions. I think the messages between the Iranian leaders and President Trump
have also come down a bit and have not been as aggressive as they were in the past days. So this is an opportunity to get away from military action and hopefully get to some diplomacy and negotiation. That said, I think the situation is still very volatile, and we could see more attacks. So right now, things are better than they were 24 hours ago, but we still have to be cautious that they could inflame once again. Okay. Ahora no lo veo. Las cosas se pueden inflamar de nuevo, hay que tomar medidas antes que las cosas se inflamen de nuevo, pero me parece que con el reconocimiento que provoca Irán, sorpresivo en horas de esta de madrugada, y también con lo que está pasando en algunos puntos en las calles de Irán, tal vez haya que cambiar el enfoque. Había quedado planteada la pregunta para Ezequiel en Madrid sobre el escenario y la modificación dramática del escenario que hizo Irán. Bueno, Pepe, primeramente entender un poco cómo es la aviación comercial, ¿no? A las autoridades que indican que este avión pudo haberse desviado de su ruta, yo podría decirle que no, porque nosotros cuando despegamos, los pilotos tenemos todo nuestro plan de vuelo prearmado y cargado en una computadora que se llama FMS, Flight Management System. Eso hace que nosotros cuando despegamos automáticamente activamos el autopilot y de ahí no nos movemos, Pepe. Es muy difícil que un piloto por error salga de su ruta, y más teniendo en cuenta que ya está prácticamente precargada por la propia aerolínea, ¿no? Y por último, los restos en general no tendrían que haberse movido por nada del mundo. Los expertos en accidentes aéreos, como los expertos de la NTSB, la National Transportation Safety Board, siempre dicen que los restos y los fierros hablan, ¿no? Si uno sale a rastrillar y sacar pruebas, en definitiva, uno lo único que puede decir es que se están quitando pruebas que pueden ser evidencias muy relevantes para entender exactamente qué le pasó a esta aeronave. Te dejo planteada una pregunta también para dentro de un segundo más, porque un avión que tiene posición de ataque o que tiene intención de atacar va por debajo de la línea del radar, supongo que no quiere ser detectado. Y estaban todos los elementos técnicos que no me atrevo a mencionar porque creo que uno es el transponder, pero la verdad es que técnicamente no entiendo nada como para que se lo identificara perfectamente. Enseguida vuelvo contigo, Ezequiel. Quiero volver a nuestro Ezequiel en la mesa, porque fuera de micrófono, mientras estábamos escuchando y prestando atención al testimonio del ex asesor de la Casa Blanca en la materia, Ezequiel nos decía, cuidado, que lo que puede estar discutiéndose no es solamente una crisis político, sino quién puede ser el nuevo líder supremo. ¿Tan allá puede llegar esto? Y para mí esto está en la tónica de la disputa de quién va a tomar el poder en el futuro. A ver, el líder supremo en Irán es como una especie de rey, digamos que tiene todavía más potestades que un rey mismo, y para mí el actual líder supremo, Ali Khamenei, es una persona enferma y grande, y para mí lo que se está disputando también acá es quién será el que lo va a reemplazar. A ver, a partir del 2015, cuando Rouhani hace el acuerdo nuclear con los estadounidenses, me parece que fue el momento más importante de los moderados en Irán, es decir, la campaña de Rouhani para llegar al poder es saquemos a Irán de la oscuridad, traigámoslo al concierto de las naciones, y una forma de traerlo al concierto de las naciones es firmar un acuerdo nuclear con el gran Satán. Al Trump cancelar este acuerdo nuclear, de alguna manera lo que hizo fue darle más fuerza a los conservadores. Ahora me imagino que los conservadores o los extremistas del propio gobierno iraní, todo esto, toda esta disputa con Estados Unidos los ha de alguna manera fortalecido. Pero yo creo que estas cosas que están pasando ahora, por ejemplo, ver cómo el establishment que representa a los conservadores dentro de Irán manejan y manipulan todas estas informaciones y ponen esta mentira digamos, en la prensa o en la propia población, va a ser un fuerte golpe para ellos. Y dos cuestiones que también se añaden, no son tan estructurales como la que acaba de mencionar Ezequiel, pero le quiero dejar planteada la pregunta para después, es una muy delicada situación económica. Muy delicada situación económica, por desmanejos del régimen, pero también por las sanciones por parte de los Estados Unidos, que vienen ejerciendo una presión fenomenal. Y un recambio generacional que a lo mejor ya no quiere vivir en un estado confesional. Cuidado con estos datos, no son menores y mucho menos en medio de semejante crisis. Se lo voy a dejar planteado a Ezequiel para después. Pero, Kevin, esto pudo haberse puesto y puede ponerse todavía peor. A ver, si tenés alguna información al respecto que podamos corroborar juntos. Hay un nombre, Abdul Reza Shalai, comandante de la Fuerza Quds en Yemen. El atentado que planteaba Estados Unidos era doble. No era solamente contra el general Soleimani en Irak, con el que tuvo éxito, sino con este destacadísimo miembro militar de la Fuerza Quds que estaba en Yemen. Atentaron contra él el mismo día, el 2 de enero, pero fallaron.
en este caso fallaron. Un hombre al que tienen en la mira desde hace 10 años. Un hombre por el que piden dan 15 millones de dólares de recompensa por datos que conduzcan a su aprehensión. Un hombre al que tienen en la mira del Departamento de Estado hace mucho tiempo. Kevin, esto pudo haberse puesto mucho peor, mucho más duro. Y ahora, después de todos estos acontecimientos, ¿cómo ves la evolución de que se pueda volver a intentar a matar a otro de los personajes líderes del sector militar de Irán? Tal cual. Esto podría haber sido una reacción estadounidense mucho más agresiva frente a lo que estaba pasando en Irak. Tengamos en cuenta que este enfrentamiento, que como decía Ezequiel, viene recrudeciéndose desde la asunción de Trump al poder y particularmente desde que Trump rompió el acuerdo nuclear iraní o retiró a Estados Unidos, en realidad dejándolo sin efecto en el 2018, se viene generando una situación de tensión que ahora llegó a su punto cúlmine. Pero no estamos hablando solamente de Irán y de Estados Unidos, estamos hablando de un montón de frentes donde los dos países están enfrentados. Uno de ellos, la terrible guerra en Yemen, que ya ha producido una cantidad abrumadora de muertes, hambre y efectos profundamente nocivos. Yo creo que la administración de Trump está de alguna forma influenciada por dos perspectivas muy diferentes sobre qué hacer con Irán. Y vimos las dos esta semana. Una que plantea, con Irán no se puede hablar, la única reacción contundente que podemos hacer frente a los avances iraníes es una respuesta violenta, porque los iraníes solamente van a entender el poder de Estados Unidos mediante la fuerza. Y al mismo tiempo, Trump es muy reacio a lanzar a Estados Unidos a otra guerra, como la guerra de Afganistán, como la guerra en Irak, guerras que no tienen una estrategia de salida clara y cuyas consecuencias las estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso de Irak. Entonces, de alguna forma hay que agradecer que la reacción de Estados Unidos no fue más agresiva de lo que fue, pero en un contexto electoral no hay que descartar cuál va a ser el cambio. Buen punto, es por el que pensaba preguntarte enseguida. Buen punto. Trump está influenciado por diferentes sectores dentro de la coalición de gobierno que armó, que a veces parece que estamos hablando de una persona sola, pero tenemos que pensar el contexto en el cual opera y el contexto en el cual fue electo. Según información filtrada a la prensa, la decisión de atacar puede haber sido influenciada por algunos senadores más vinculados a las políticas intervencionistas, entre ellos Lindsey Graham de Carolina del Sur, un hombre que ha criticado a Trump, por ejemplo, por suavizar su discurso contra Corea del Norte. Mariana, por favor, repercusiones en Ucrania. Sí, así es. El que tuiteó ahora es el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Él lo que informa es que Rouhani lo llamó, dice, hablé recientemente con Hassan Rouhani, el presidente de Irán, reconocer el accidente de nuestro avión es un paso en la dirección correcta. Insisto en la finalización inmediata de la identificación de los cuerpos y su regreso a Ucrania. Los perpetradores deben rendir cuentas. Esperamos una cooperación legal y técnica plena en el futuro. Así que se confirma entonces a través del mismísimo presidente de Ucrania que hablaron los líderes, hubo un reconocimiento del accidente por parte de Irán y bueno, y están en proceso de investigación y reconocer a los culpables y también a los cuerpos de las víctimas. Bien, perfecto, Mariana. Mariana Cócaro, trabajando en la redacción, siguiendo minuto a minuto lo que está pasando. Estamos un poco excedidos en el tiempo, todavía tenemos que tocar a Australia, donde hay un panorama realmente horroroso a raíz de los incendios, pero quiero hacer un último toque con cada uno de nuestros invitados, agradeciendo la generosidad de su tiempo. Le quedaba planteada a Ezequiel la pregunta. Sí, yo creo que el tema que tocaste es muy interesante, porque pensemos esto, pensemos que hay una generación, digamos, abajo de los 40 años, que nunca vivió, nunca conoció lo que fue la dictadura del Shah o que fue toda esa relación, digamos, casi sanguínea con Estados Unidos, donde los mismos de Estados Unidos le crearon la policía secreta, el Shabak, por decirlo de alguna manera. Es decir, la realidad para ellos, el actual Shah es el líder supremo. Eso hay que pensar. Ellos no tienen esa idea donde la República Islámica siempre usa ese comodín de lo que fue vivir bajo el Shah para ponerlo, para balancearlo. Para ellos, el actual Shah, el actual dictador es el líder supremo. Para muchos de ellos, no todos, por supuesto la sociedad está dividida, pero hay que pensar en eso, hay que pensar que ellos no tienen esa memoria histórica para compararlo. Y Kevin, la pregunta final es, pidiéndote tu capacidad de síntesis, que la verdad que no sé cómo vas a hacer, porque tiene tantas aristas esto. Los otros actores en la región, quiero empezar obviamente por Israel, que me parece un actor esencial para tener en cuenta en la región. Arabia Saudita, la situación en Yemen y la participación masiva de potencias como Rusia, como China, ni hablar de los Estados Unidos, fuerzas de la OTAN, aunque están más en retirada, Gran Bretaña, que promete colaboración completa
con los Estados Unidos hasta que se decida bombardear sitios culturales. Si esto pasa, ahí no estaría dispuesto a participar. Es un cóctel muy explosivo para la región, Kevin. Tal cual. No sé cuántas horas tenemos para contestar esa pregunta, pero hay una situación, hay cierto cliché quizás entre analistas, incluso libros que hablan siempre de un nuevo Medio Oriente. Yo creo de verdad que estamos viendo la posibilidad de un cambio en la dinámica regional, donde se están planteando muchas preguntas y se están rompiendo ciertos consensos de cómo se venía manejando la región. El rol de Israel es muy interesante. Israel, obviamente, de parte del gobierno, hay bastante alegría por el asesinato de Soleimani y todo lo que implica un aislamiento diplomático de Irán, porque el actual gobierno israelí viene presionando o insistiendo hace mucho con una estrategia más dura con respecto al régimen iraní, que recordemos amenaza con la destrucción de Israel hace mucho tiempo, una postura que existe desde la Revolución Islámica, pero fortalecida en los 90. Al mismo tiempo, Israel tiene que cuidarse de no mostrar demasiada influencia, porque creo sinceramente que esta es una decisión de Estados Unidos formulada a partir de intereses estadounidenses, influenciada por supuesto por aliados regionales, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Ahora, mencionaste el rol de Rusia. Yo creo que ese va a ser un rol que hay que mirar junto al de China. Putin estuvo en la región estos días, esto le abre la posibilidad para una mayor influencia. Creo que en Siria, donde el régimen de Al-Assad estuvo sostenido por Soleimani de parte del gobierno iraní y por Putin, esto implica un ascendente más poderoso en el futuro de Siria. Irak es un gran interrogante, pero parece que ahora hay cierto consenso de mantener la unidad territorial. La pregunta es en qué formato va a sostenerse un Irak que, como siempre, pierde. Ellos son los grandes perdedores de este episodio que estamos viendo ahora. ¿Cómo se va a sostener un Irak atravesado por tensiones confesionales y políticas? Va a haber muchos cambios y es una región que no aburre. Eso es bueno, pero claro, lamentablemente las noticias no suelen ser tan buenas como estamos viendo ahora. Gracias a nuestros invitados en el piso. Gracias, Ezequiel, en Madrid. Yo supongo que vamos a tener que seguir en contacto con ellos durante bastante tiempo porque esto apenas está empezando. Y quiero tomarme de una frase de Kevin recién. Satisfacción y un poco de alivio, por expresarlo en términos amables, en Israel por el asesinato de Soleimani. Qué curioso que el mismo sentimiento parezca que predominan en algo tan lejano como Israel y Estado Islámico. Estado Islámico también se ha manifestado de la misma manera, porque el general Soleimani no era un general cualquiera, es el que empezó con el final de Estado Islámico, que cree que ahora tiene oportunidad de volver a resurgir en todos esos lugares que ocupaba el presunto califato o el que querían imponer. Así que seguramente hay capítulos para escribir. Nos metemos con Australia. Well, let me bring you the latest on the Australia bushfires. Authorities are urging people living in areas that are under threat to leave or risk becoming trapped.